Bienvenido a esta audioguía sobre el Coliseo romano, uno de los monumentos más emblemáticos y fascinantes del mundo antiguo. Te encuentras en el corazón de Roma, frente a una construcción que ha sobrevivido casi 2000 años y que sigue siendo un símbolo universal del poder y la grandeza del Imperio romano. El Coliseo, también conocido como Anfiteatro Flavio, es el anfiteatro más grande jamás construido por el Imperio romano. Su construcción comenzó en el año 72 después de Cristo bajo el mandato del emperador Vespasiano y se completó en el año 80 después de Cristo, durante el reinado de su hijo Tito. Este colosal edificio fue inaugurado con 100 días de juegos espectaculares que incluyeron combates de gladiadores, cacerías de animales salvajes y recreaciones de batallas navales. El nombre, Coliseo, proviene de una estatua colosal de Nerón que se encontraba cerca, conocida como el Coloso de Nerón. Aunque la estatua ya no existe, el nombre perduró y se asoció para siempre con este magnífico anfiteatro. El edificio originalmente se llamaba Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia que lo construyó. El Coliseo tiene una forma elíptica impresionante, con 188 metros de largo, 156 metros de ancho y una altura original de 48 metros, equivalente a un edificio de 12 pisos. Su estructura exterior está compuesta por 4 niveles de arcos, los 3 primeros con columnas de diferentes órdenes arquitectónicos, dórico en el primer nivel, jónico en el segundo y corintio en el tercero. El cuarto nivel, más cerrado, tenía pequeñas ventanas rectangulares y soportaba el velarium, una enorme lona que protegía a los espectadores del sol. La capacidad del Coliseo era extraordinaria para su época. Se estima que podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores, todos los cuales podían entrar y salir en menos de 15 minutos gracias a su ingenioso sistema de pasillos y escaleras. El diseño del edificio era tan eficiente que muchos estadios modernos se basan en sus principios arquitectónicos. El sistema de acceso al Coliseo era revolucionario. Los espectadores entraban por una de las 80 entradas numeradas, cada una correspondiente a una sección específica del anfiteatro. Las entradas estaban organizadas según la clase social. Los senadores y la élite tenían asientos en las filas inferiores, más cercanas a la arena, mientras que las mujeres y los esclavos se sentaban en las filas superiores. El emperador tenía su propio palco especial, el pulvinar, desde donde presidía los espectáculos. La arena del Coliseo medía 87 metros por 55 metros y estaba cubierta por una plataforma de madera sobre un complejo sistema de túneles y cámaras subterráneas conocido como el hipogeo. Este laberinto subterráneo albergaba jaulas para animales, celdas para gladiadores, maquinaria para elevar escenarios y animales a la arena, y almacenes para armas y decorados. El hipogeo era el corazón técnico del Coliseo, permitiendo efectos espectaculares durante los espectáculos. Los espectáculos en el Coliseo eran diversos y extremadamente populares. Los combates de gladiadores, o munera, eran los más famosos. Los gladiadores eran luchadores profesionales, muchos de ellos esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados, aunque algunos eran hombres libres que elegían esta profesión por la gloria y las recompensas. Los combates seguían reglas estrictas y rara vez terminaban con la muerte de los combatientes, ya que un gladiador entrenado era una inversión valiosa. Los gladiadores se especializaban en diferentes tipos de combate. Los secutores llevaban armadura pesada y escudo grande, los retiari luchaban con red y tridente, los murmilones tenían un casco con cresta de pez, y los tracios usaban escudo pequeño y espada curva. Cada tipo tenía ventajas y desventajas, lo que hacía los combates más emocionantes e impredecibles. Las venaciones, o cacerías de animales salvajes, eran otro tipo de espectáculo muy popular. Leones, tigres, osos, elefantes, jirafas, hipopótamos y otros animales exóticos eran traídos desde todos los rincones del imperio para ser cazados o luchados por cazadores especializados llamados venatores. Estos espectáculos demostraban el poder de Roma sobre la naturaleza y sus dominios. Las naumaquias, o batallas navales, eran los espectáculos más espectaculares y costosos. La arena se llenaba de agua mediante un complejo sistema de acueductos y canales, y se recreaban batallas navales históricas con barcos reales. Aunque estas representaciones eran raras debido a su complejidad y costo, eran eventos memorables que atraían multitudes enormes. El Coliseo también fue escenario de ejecuciones públicas, especialmente durante el mediodía, cuando los espectáculos principales aún no habían comenzado. Los condenados a muerte,
llamados damnati ad mortem, eran ejecutados de diversas formas, arrojados a las bestias salvajes, quemados vivos, o forzados a luchar hasta la muerte. Estas ejecuciones servían como advertencia pública y demostración del poder del Estado. La construcción del Coliseo fue una hazaña de ingeniería extraordinaria. Se utilizaron más de 100.000 metros cúbicos de travertino, una piedra caliza local, para la fachada exterior. Los bloques de piedra se unían con grapas de hierro, muchas de las cuales fueron saqueadas en la Edad Media, lo que explica algunas de las grietas visibles hoy en día. El interior utilizaba toba volcánica, más ligera y económica, y hormigón romano, una mezcla revolucionaria que incluía ceniza volcánica y que sigue siendo más duradera que muchos materiales modernos. El sistema de drenaje del Coliseo era igualmente impresionante. Un complejo sistema de alcantarillas y canales evacuaba el agua de lluvia y permitía que la arena se llenara y vaciara rápidamente para las naumaquias. Este sistema de ingeniería hidráulica era tan avanzado que algunos de sus principios siguen siendo estudiados por ingenieros modernos. A lo largo de los siglos, el Coliseo ha sufrido numerosos daños. Los terremotos de 847 y 1349 causaron el colapso de gran parte de la fachada sur. Durante la Edad Media, el Coliseo fue utilizado como cantera, y sus piedras fueron extraídas para construir palacios, iglesias y otros edificios en Roma. El mármol que recubría los asientos fue saqueado, y el hierro de las grapas fue fundido para otros usos. A pesar de estos daños, el Coliseo nunca perdió completamente su función. Durante la Edad Media, fue utilizado como fortaleza por familias nobles romanas. Más tarde, se convirtió en un lugar sagrado cuando el Papa Benedicto XIV lo consagró en 1749 en memoria de los mártires cristianos que supuestamente murieron allí, aunque la evidencia histórica de esto es limitada. El Papa ordenó la construcción de una cruz y estaciones del Vía Crucis, que permanecen hasta hoy. El Coliseo ha sido objeto de numerosas restauraciones a lo largo de los siglos. En el siglo XVIII, se reforzaron las estructuras dañadas y se realizaron excavaciones arqueológicas. En el siglo XIX, se eliminaron los edificios que se habían construido dentro y alrededor del anfiteatro. Las restauraciones más recientes, iniciadas en la década de 1990, han incluido la limpieza de la fachada, la estabilización de las estructuras y la excavación completa del hipogeo, que había estado parcialmente enterrado durante siglos. El hipogeo, ahora completamente excavado y restaurado, ofrece una visión fascinante de cómo funcionaba el Coliseo. Los visitantes pueden ver los túneles donde se guardaban los animales, las plataformas elevadoras que los llevaban a la arena, y los pasillos que usaban los gladiadores. Este sistema de elevadores, operado por cuerdas y poleas, podía elevar animales de hasta 300 kilos a la arena en segundos, creando efectos dramáticos durante los espectáculos. La acústica del Coliseo es notable. A pesar de su tamaño masivo, un susurro desde la arena puede escucharse en las filas superiores. Esto se debe al diseño cuidadoso de las gradas y los materiales utilizados. Los arquitectos romanos entendían perfectamente los principios de la acústica y los aplicaron magistralmente en este edificio. El Coliseo también tenía un sistema sofisticado de protección contra incendios. Se construyeron depósitos de agua en los niveles superiores, y había bomberos especializados, los vigiles, que patrulaban el edificio durante los espectáculos. A pesar de estas precauciones, el Coliseo sufrió varios incendios a lo largo de su historia, el más devastador causado por un rayo en el año 217 después de Cristo. La importancia cultural del Coliseo trasciende su función original. Se ha convertido en un símbolo universal de Roma y del Imperio Romano. Aparece en innumerables obras de arte, literatura, cine y música. Es uno de los monumentos más fotografiados del mundo y atrae a millones de visitantes cada año. El Coliseo también ha sido un símbolo de resistencia y supervivencia. Ha sobrevivido a terremotos, saqueos, guerras y el paso del tiempo. Su estructura parcialmente en ruinas es en sí misma un testimonio de la grandeza del pasado y la fragilidad de las construcciones humanas. Los poetas románticos del siglo XIX se inspiraron en sus ruinas para reflexionar sobre la decadencia y la mortalidad. En la actualidad, el Coliseo es uno de los monumentos más visitados del mundo, con más de 6 millones de visitantes anuales. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1981 de las nuevas 7 maravillas del mundo desde 2007. La gestión del monumento enfrenta el desafío constante de equilibrar la conservación con el acceso público.
Las visitas al Coliseo incluyen el acceso a la arena, las gradas inferiores y el hipogeo. Los visitantes pueden caminar por los mismos pasillos que usaron los gladiadores hace 2000 años, imaginar el rugido de la multitud y sentir la historia que impregna cada piedra. Las exposiciones temporales y las reconstrucciones virtuales ayudan a los visitantes a visualizar cómo era el Coliseo en su apogeo. El Coliseo también ha sido escenario de eventos modernos. En 2000, se celebró un concierto de música clásica en su interior, y ha sido utilizado para ceremonias religiosas y eventos culturales. Sin embargo, estos usos son limitados para proteger la estructura antigua. La conservación del Coliseo es un desafío continuo. La contaminación atmosférica, las vibraciones del tráfico, los terremotos y el simple paso del tiempo amenazan constantemente la estructura. Los conservadores utilizan técnicas avanzadas, incluyendo análisis láser, escaneo 3D y materiales de restauración especiales para mantener el monumento para las futuras generaciones. El Coliseo también ha sido objeto de estudios arqueológicos exhaustivos. Las excavaciones han revelado información valiosa sobre la vida en la antigua Roma, los tipos de animales que se usaban en los espectáculos y los detalles de la construcción. Los arqueólogos continúan descubriendo nuevos secretos sobre este monumento fascinante. La influencia arquitectónica del Coliseo es inmensa. Su diseño de arcos superpuestos ha sido imitado en innumerables edificios modernos, desde estadios deportivos hasta centros comerciales. El concepto de usar diferentes órdenes arquitectónicos en diferentes niveles ha sido adoptado en edificios de todo el mundo. El Coliseo también representa aspectos más oscuros de la historia romana. Los espectáculos de gladiadores y las ejecuciones públicas reflejan una sociedad donde la violencia era entretenimiento y el poder se ejercía de manera brutal. Reflexionar sobre estos aspectos nos ayuda a entender tanto los logros como las contradicciones de la civilización romana. Para los romanos antiguos, el Coliseo era más que un lugar de entretenimiento. Era un símbolo del poder imperial, un lugar donde el emperador demostraba su generosidad hacia el pueblo, y un espacio donde se reforzaban los valores sociales y políticos de la época. Los espectáculos servían como herramienta de propaganda y control social. El Coliseo también tenía una función económica importante. Los espectáculos generaban empleo para miles de personas: gladiadores, entrenadores, cazadores, artesanos, comerciantes y trabajadores de mantenimiento. Los días de espectáculos eran feriados públicos, y el Coliseo se convertía en el centro de la vida social romana. La tecnología utilizada en el Coliseo era avanzada para su época. Los sistemas de elevación, el drenaje, la acústica y la gestión de multitudes demostraban un nivel de ingeniería que no se igualaría durante muchos siglos. Los arquitectos romanos combinaron conocimientos prácticos con innovación técnica para crear este monumento extraordinario. El Coliseo también refleja los cambios en la sociedad romana a lo largo de los siglos. A medida que el cristianismo se extendió, los espectáculos de gladiadores fueron gradualmente prohibidos. El último combate de gladiadores registrado tuvo lugar en el año 404 después de Cristo, aunque las venaciones continuaron durante más tiempo. El Coliseo fue adaptándose a estos cambios sociales y religiosos. En la actualidad, el Coliseo es un símbolo de paz y reconciliación. Cada Viernes Santo, el Papa encabeza el Vía Crucis desde el Coliseo, recordando a los mártires cristianos y promoviendo la paz mundial. Este uso religioso contrasta con el uso original del edificio, pero demuestra cómo los monumentos pueden adquirir nuevos significados a lo largo del tiempo. El Coliseo también ha inspirado movimientos de conservación del patrimonio. Su estado de conservación parcial ha llevado a debates sobre cómo preservar monumentos antiguos, restaurarlos completamente, mantenerlos en ruinas, o encontrar un equilibrio entre ambos enfoques. Estos debates continúan hoy en día y son relevantes para la conservación de monumentos en todo el mundo. La experiencia de visitar el Coliseo es única. Caminar por sus pasillos, contemplar la arena desde las gradas, explorar el hipogeo, todo esto transporta al visitante a otra época. Es una experiencia que combina admiración por la ingeniería antigua, reflexión sobre la historia humana, y una conexión tangible con el pasado. El Coliseo también es un recordatorio de la escala y ambición del Imperio Romano. En su apogeo, Roma controlaba un territorio que se extendía desde Gran Bretaña hasta el norte de África y desde España hasta el Medio Oriente. El Coliseo era un símbolo de este poder imperial, construido para impresionar tanto a los ciudadanos romanos como a los visitantes de las provincias. La construcción del Coliseo también refleja la política romana de pan y circo, panem et circenses.
Los emperadores usaban los espectáculos públicos para mantener contenta a la población y desviar la atención de los problemas políticos y económicos. Esta estrategia política sigue siendo relevante en el mundo moderno. El Coliseo ha sido testigo de algunos de los momentos más dramáticos de la historia romana. Desde los Juegos de inauguración de Tito hasta los últimos días del Imperio Romano de Occidente, el Coliseo ha estado presente en la historia de Roma. Ha sobrevivido a la caída del imperio, a la Edad Media, al Renacimiento y a la modernidad. Para los arquitectos e ingenieros modernos, el Coliseo sigue siendo una fuente de inspiración y estudio. Su diseño eficiente, sus técnicas de construcción y su gestión de multitudes son estudiados en universidades de todo el mundo. El Coliseo demuestra que los antiguos romanos entendían principios de ingeniería que seguimos aplicando hoy. El Coliseo también es importante para la identidad italiana y romana. Es un símbolo nacional que aparece en monedas, sellos y documentos oficiales. Representa la grandeza del pasado de Italia y su contribución a la civilización occidental. Para los romanos, el Coliseo es parte integral de su identidad cultural. La conservación del Coliseo es una responsabilidad compartida por el gobierno italiano, organizaciones internacionales y la comunidad global. Los esfuerzos de conservación requieren recursos significativos y conocimientos especializados. El Coliseo es un patrimonio de toda la humanidad, y su preservación es importante para las generaciones futuras. El Coliseo también ha sido objeto de mitos y leyendas a lo largo de los siglos. La creencia de que los cristianos fueron martirizados allí en grandes números es ampliamente aceptada, aunque la evidencia histórica es limitada. Lo que es cierto es que el Coliseo representa tanto los logros como las contradicciones de la civilización romana. Al contemplar el Coliseo, estás viendo no solo un edificio antiguo, sino un testimonio de la capacidad humana para crear obras extraordinarias, un recordatorio de la complejidad de la historia, y un símbolo de resistencia y supervivencia. El Coliseo ha sobrevivido a casi 2000 años de historia y sigue siendo tan impresionante hoy como lo fue cuando se construyó. La próxima vez que visites Roma, tómate un momento para reflexionar sobre todo lo que el Coliseo representa. Es más que un monumento. Es un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones humanas, y un símbolo de la capacidad humana para crear obras que trascienden el tiempo. Gracias por escuchar esta audioguía sobre el Coliseo romano. Esperamos que haya enriquecido tu experiencia y que hayas descubierto nuevos aspectos de este monumento extraordinario. La historia es un viaje continuo de descubrimiento, y cada visita puede revelar algo nuevo. Disfruta del resto de tu visita a Roma, la ciudad eterna.